Maduro, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo en vivo. Miren, impresionante. Se pierde realmente la vista. No hay manera de contar la cantidad de personas en esta marea humana que acude a la convocatoria de la Asamblea Nacional de mayoría opositora a Nicolás Maduro y que ha declarado a este nuevo periodo al que ha jurado el líder chavista en estos momentos como un régimen ilegítimo. Pasábamos hace algunos instantes también algunas imágenes de lo que viene transmitiendo, ¿verdad? Como suele suceder en televisión, de Venezuela, una contramarcha de los afines, de los convocados por el régimen de Nicolás Maduro, y la verdad es que no tiene punto de comparación con las miles de personas que se han concentrado para marchar y decirle a Nicolás Maduro: no estamos contigo, te lo hacemos saber así en las calles, en un contexto en el que ya también hay pronunciamiento de la comunidad internacional. Nótese la diferencia. Esta es una toma aérea, ¿no? Por cierto, que a duras penas ha logrado, con el tiempo y con las evidencias de la crisis humanitaria en este país, la oposición ha logrado de alguna manera convocar y animar a que la gente que está todavía en Venezuela, porque hay millones de migrantes, los tenemos en nuestro país, que salgan a las calles y que le digan no a este régimen, que ciertamente los ha dejado sin casas, los deja sin comida. Y miren ustedes el contraste con lo que quiere mostrar Nicolás Maduro, ¿verdad? Toma cerradita, cuadritos, en algunos puntos, pero miren la otra imagen. Esto es el gobierno de Nicolás Maduro. Miren cuántas personas deben haber allí que no pueden abrir el cuadro. ¿Dónde están los drones que se ponían cuando estaba Hugo Chávez? Ya no pueden. No hay mucha gente con polo rojo. Vamos a ver el contraste con la oposición, con quienes le dicen no a Nicolás Maduro, no a Diosdado Cabello, no a todo ese régimen que ha terminado por hundir a este país, y que el testimonio de algunos militares venezolanos en nuestro país ciertamente hablan de un mandatario que ya no gobierna. Vamos a ver las imágenes de la oposición. Lamentablemente hay personas que han fallecido. Desde ayer estábamos dando cuenta del anuncio de esta convocatoria para el día de hoy. En la madrugada se han producido protestas con cacerolazos en varias barriadas también de Caracas, pero lamentablemente hay 4 personas, se ha elevado a 4. Una de las víctimas mortales es una adolescente de 16 años y en tanto las calles, muchas de ellas se encuentran así, con tanquetas cerradas y con personas que han sido dispersadas por gases lacrimógenos por la Guardia Bolivariana. La fuerza y la contundencia de la lealtad de nuestra Vamos a regresar más adelante en un contexto en el que hay militares que ya se han levantado contra Nicolás Maduro, los pronunciamientos también del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, señalando como dictador a Nicolás Maduro, el rechazo del Grupo de Lima, de la comunidad internacional. Vamos a tener todos los detalles más adelante, son las 11:02. La represión de la Guardia Bolivariana a los manifestantes el día de hoy, en el que se ha convocado y en el que ya hay miles de personas concentradas con la Asamblea Nacional en esta convocatoria en rechazo a Nicolás Maduro. Son imágenes, reiteramos, que nos están llegando en vivo de Caracas, la represión tras esta masiva marcha contra el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver brevemente esta señal que nos llega en vivo y luego seguimos comentando.
Bueno, Diosdado Cabello se está pronunciando en estos momentos también. Vamos a escucharlo. Ingenuos, creen que el líder es Guaidó, ¿no? El que va a ser líder es Guaidó. Guaidó lo conoce porque nosotros lo nombramos. Lo ponemos ahí en la palestra, pero Guaidó tiene... Por ellos mismos, la oposición le ha puesto fecha de vencimiento a Guaidó. La fecha de vencimiento de Guaidó es el 5 de enero del 2020. Cada día que pasa, él está por un año, ya no le queda un año, ya le quedan 11 meses. Cada día que pase es un reloj para él. Está presionado, lo presionan por todos lados. ¿Cómo va a responder? No lo sabemos. No lo sabemos. Si se deja llevar por el extremismo, seguro va a cruzar la raya y nosotros tenemos que actuar. Él y el que la cruce. Él y el que la cruce. De manera que a Tarre no lo nombraron. Tarre debe recibir de María Corina en los próximos días. Deben hacer un acto grande como representante especial ante la OEA. Recordemos que yo no entiendo cómo es la cosa porque a María Corina la nombró el gobierno de Panamá, ¿verdad? El gobierno de Panamá, sí. Ahora seguramente a esta la está nombrando la Asamblea Nacional, a este señor. Muy bien, es Diosdado Cabello dando estas declaraciones. En paralelo, la represión de la Guardia Bolivariana que él dirige, con manifestantes. En este punto en Caracas empiezan las primeras detenciones en un régimen calificado como ilegítimo, no solo por la Asamblea Nacional de Venezuela, sino también por la comunidad internacional. Las cifras dan cuenta de la crisis humanitaria en este país, momentos en los que también Estados Unidos ha aumentado la presión y la comunidad internacional también, ciertamente, a excepción de México, sobre lo que está sucediendo en este país. El día de hoy, 23 de enero, se ha convocado una movilización que ni siquiera el mismo régimen de Nicolás Maduro contaba con los millones de personas que se iban a concentrar para decirle no a esta nueva era a la que juró hace algunos días. El pueblo ha salido a las calles. Hemos estado pasando imágenes aéreas que dan cuenta de la multitudinaria concentración y movilización en estos momentos en Caracas, pero también nos llegan estas imágenes lamentables de la represión brutal de la Guardia Bolivariana. En la madrugada se han reportado 4 personas fallecidas, una de ellas un menor de edad. Las detonaciones de perdigones y bombas lacrimógenas ya se acaban de llevar un detenido en la plaza. Nosotros, ustedes saben cómo está el país. Estamos en crisis con nosotros. Ustedes saben por cuánto que tienen. Ustedes saben por cuánto que tienen. Únanse con nosotros. No estamos haciendo nada. Están detonando las primeras bombas lacrimógenas. Las primeras detonaciones de perdigones y bombas lacrimógenas ya se acaban de llevar un detenido. Esta es la zona de El Paraíso, donde ha empezado esta primera represión. Y en paralelo también, como viene informando la televisión sobre esta contramarcha a favor de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello allí en este estrado entre sus primeras declaraciones señalando o yéndose contra el presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, a quien ha dicho tiene fecha de caducidad. Miren, de ello era lo que hablábamos. Impresionante, este es uno de los balcones de uno de los edificios en Caracas, en la 5 de julio. Impresionante, miren, todas estas personas que han salido a protestar contra Nicolás Maduro, a decirle no, no estamos de acuerdo contigo, ya basta. Y bueno, esto por supuesto en contra de este nuevo periodo de elección de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta de que una de las razones por las que muchos tildan este nuevo gobierno como ilegítimo es por el hecho de que no participó la mayoría opositora. Los partidos, en su gran mayoría de oposición, no participaron en esas elecciones, a lo que Diosdado Cabello ha señalado
o ha dicho, no, la oposición no quiso participar en estas elecciones porque no se pusieron de acuerdo para que tengan un candidato, ¿verdad?, que los representara a todos. Y bueno, los argumentos que han soslayado de alguna manera para justificar esas elecciones en las que se presentó Nicolás Maduro, básicamente, ¿no? Vamos a ver el lado izquierdo de su pantalla, es la oposición en esta calle, la 5 de julio, cuadras de cuadras, millones de personas, ¿no?, frente al grupo pequeño realmente que está en el recuadro del lado derecho, con básicamente imágenes del estrado principal y tomas muy cerradas, que no se compara en nada a la cantidad, al mar humano que en estos momentos ha salido y está en las calles de Venezuela. Miren ustedes, calles y calles desbordadas en contra del gobierno chavista hoy, 23 de enero. Y en varios puntos, esto es solamente Caracas, en varios puntos en Venezuela también se está realizando esta movilización. Avanzan las marchas contra el régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, a él todavía no se lo ha visto. Apareció, sí, su segundo, ¿verdad?, su brazo derecho, Diosdado Cabello. Impresionante, realmente. Vamos a estar interrumpiendo por ratos, ¿verdad?, para irnos en vivo con esta señal en Venezuela. Hay también pronunciamiento de quienes están movilizándose. Vamos a escuchar. Esas mujeres de Curiepe. ¿Por qué lloran? Porque quiero mi país libre, quiero un mejor futuro. Bueno, seguimos, ahora sí. Aguántense aquí para arrancar todos juntos, ahora sí. Vamos, ven. Allá seguro. Dios mío, esta mujer de Curiepe me tiene el corazón arrugado. ¿De dónde vienen? De Higuerote, hermano. 2 días caminando. 128 kilómetros, pero esto es por la libertad de nuestro país, una devoción mariana por nuestra Virgen del Carmen, patrona de Higuerote. Y vamos, Venezuela, va a ser libre. Un aplauso para nuestra juventud provocada, para nuestras abuelitas. Así es, río Venezuela. Un soldado del pueblo de Venezuela. Regresamos allá a esta concentración también convocada por los chavistas. En otro punto es la avenida Nueva Granada y en Catia también. Aquí está presente la unidad revolucionaria, porque más allá, fíjense, de la sigla de los partidos, nosotros militamos en una causa que es la patria, en una causa que es el proyecto bolivariano, en una causa para nosotros con orgullo que lo decimos, que es seguir llevando adelante el legado del comandante Hugo Chávez. También, por supuesto, quiero saludar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los patrulleros y patrulleras, a todos los jefes y jefas de calle que se han transformado en una Bueno, regresamos a otro punto donde ya hay bloqueo por parte de la Guardia Bolivariana, no deja avanzar a estos manifestantes. Vamos a escuchar. Para los cubanos, nosotros estamos por Venezuela, hermano, por los que aman a esta tierra. Si no es hoy, hermano. Ellos mismos viven esa crisis cada vez. Cada vez. Apuesto, hermano, a que la gente profesional de Venezuela, los que aman Venezuela, se están yendo por esta vaina. Jueves, viernes, sábado, pero cualquier día. Eso es lo que se requiere, no se quiere más. Dramática la situación que venimos presenciando en Venezuela, que se hace más evidente con este tipo de movilizaciones que realmente conmueven, ¿verdad?, a quienes lo vemos de lejos. Venezuela en cifras es realmente alarmante, ¿no? Un país que en estos momentos, en su gran mayoría, vive en la pobreza. Las cifras así lo demuestran en estos 6 años en los que Nicolás Maduro ya tiene al mando de este régimen heredado de Hugo Chávez.
87% de la población actualmente en Venezuela vive en la pobreza. Hay un 61% que cayó a niveles ya de extrema pobreza en estos 6 años nada más de régimen de Nicolás Maduro, según reportes de varias ONGs, de centros de derechos humanos, estudios realizados también por universidades en Venezuela. Es una crisis que tiene consecuencias devastadoras para gran parte de la población, que sí se han dado a conocer también en las Naciones Unidas. Vamos a seguir de cerca lo que viene sucediendo en Venezuela en estos momentos, no solo en Caracas, ciertamente. Son las 11:46. Ya de regreso a nuestro país, estamos a la espera, ¿verdad?, del posible alta que va a ser en el transcurso del día para el expresidente Alberto Fujimori. Realizando una multitudinaria marcha en contra del mandato de Nicolás Maduro. Tenemos estas imágenes. También hay una marcha de los que están a favor del gobierno de Maduro. Como se sabe, se especula. Esta sería gente pagada por el gobierno para que salga a protestar en favor del gobierno de Maduro. Sin embargo, estas son imágenes de la población que está en contra de este gobierno, que según la Asamblea Nacional Constituyente es un gobierno ilegítimo. También el Grupo de Lima no ha reconocido el nuevo mandato de Nicolás Maduro. La gente, aparte de esta situación en la que ellos consideran se encuentran en un gobierno ilegítimo de Maduro, también han salido a protestar por la crisis económica. Estamos en línea telefónica en estos momentos con Laura Castellanos. Ella es periodista venezolana. ¿Cómo está? Gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de lo que sucede en mi país. Estamos viendo las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Esa no es la primera vez que se realizan marchas masivas en este país. Aún no se tienen los resultados esperados. Sí, no es la primera vez, pero la situación esta vez es muy distinta, te cuento. Ayer tenemos manifestación desde ayer prácticamente con las barriadas pobres, las barriadas del oeste de Caracas que se levantaron, a diferencia que generalmente veíamos el fenómeno que era la clase media y el este de la ciudad el que tomaba la batuta en cuanto a la protesta. Desde anoche en Catia, que era considerado al oeste de la ciudad de Caracas un bastión chavista, hubo fuertes manifestaciones, inclusive un muchacho, un joven de 16 años, muerto, y una señora también fallecida, producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Ustedes, bueno, a través de las redes sociales, que son maravillosas, y los llamados infociudadanos, pueden dar cuenta de la cantidad de personas que en los 4 puntos cardinales de Venezuela están manifestando. Te cuento que en este momento, cuando estamos conversando tú y yo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha dado una nueva estocada, y como denuncia la oposición, obviamente por órdenes de Nicolás Maduro, acaba de declarar inconstitucional la Asamblea Nacional Venezolana. La Asamblea Nacional Venezolana, que fue electa por 15 millones de venezolanos, según el Tribunal Supremo de Justicia, pues ya no sirve, es inconstitucional, pero además acaba de solicitar al Ministerio Público, la Fiscalía, que actúe ante las conductas delictivas de la actual directiva. ¿Qué significa esto? Que está mandando a meter, palabras más y palabras menos, meter preso, detener a Juan Guaidó, que es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Esto sucede justo este dictamen que te estoy diciendo, cuando vemos que Venezuela está convulsionada por los 4 costados pidiendo la renuncia de Nicolás Maduro. Y estamos viendo también imágenes, bueno, hace unos momentos, en estos momentos no, pero veíamos imágenes del gobierno de Maduro también salir en un meeting con gente que apoyaba al gobierno. ¿De dónde es esta gente? Porque la crisis económica la vemos con el éxodo también de millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Sí. Te cuento, mira, este es maravillosa tu pregunta, y también es maravilloso las redes sociales. Yo le cuento a tus amigos oyentes que sencillamente se metan en las redes sociales y metan y vean cómo está la manifestación chavista y cómo está la manifestación opositora. El chavismo, con una marcha que se llama Las calles son del chavismo, ordenó que sus militantes fueran a la calle, pero no hay gente. El tema es que no hay gente.
¿Será que se les acabó el dinero para pagar las manifestaciones? ¿Será que la gente está cansada y también se sumó a la opositora? Lo cierto es que la calle no miente y tú puedes ver en el canal del Estado tomas cerradas de los grandes jerarcas del chavismo hablando de lo feliz, de lo bien que está Venezuela, pero están solos en su reino. Es decir, no está esa manifestación que en otra hora tú veías del chavismo en las calles venezolanas, no están hoy. Su propia gente le ha fallado. En todo caso, esta gente que va a estos mítines van pagados, ¿no? O sea, les darán algo, digamos, porque no hay que taparse los ojos con una venda. Mira, yo creo que hay pagados, pero también hay gente que cree. Recuérdate que se ha hecho durante 20 años de revolución un Estado paternalista, un Estado que te acostumbró a que te da comida, que te da de comer en la boca para que tú le hagas la reverencia. Hay mucha gente que depende del Estado y mucha gente que es obligada a ir, ni siquiera le pagan, ¿no? Entonces está ese apoyo que es muy pírrico, pero que sigue estando y que por supuesto se les obliga ahora más que nunca a estar allí, a estar con Nicolás Maduro. Pero vemos que ella se quitó la careta y no necesita mostrar grandes manifestaciones, sino cosas tan sencillas como que ordenó ahorita que el Tribunal Supremo de Justicia meta preso a Juan Guaidó ante la popularidad que ha tenido este joven político en la oposición, incluso también a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación telefónica y darnos algunos detalles de lo que está ocurriendo en su país. A Laura Castellanos, agradecemos esta comunicación. Tenemos algunas imágenes y también declaraciones de personas que se encuentran dentro de esta marcha. Vamos a escuchar. Pero se le acabó su tiempo, señor, a usted y a su gabinete. Entiéndalo, señor, Venezuela le quedó grande. Entiéndalo, Venezuela le quedó grande. Ya es hora de salir de esta dictadura. Por favor, salgan a la calle. Ya basta de tanta hambre, escasez de medicina, la gente muriéndose en las calles por falta de comida. Ya basta, pueblo venezolano, por favor. Es hora de salir a la calle. Es por eso que nosotros estamos aquí, en apoyo a nuestra Asamblea Nacional. El único ente legítimo por 14 millones de venezolanos que hoy se restea con su pueblo y el pueblo venezolano está aquí. La juventud hace un llamado a toda la fuerza militar a que escuchen al pueblo. Bien, vamos a ir nuevamente hasta Venezuela. Juan Guaidó está diciendo que va a asumir funciones ejecutivas. Escuchemos. Y de la comunidad internacional hasta lograr plenamente restablecer el artículo 233 y toda nuestra Constitución. Juro también asumir el compromiso de la no violencia, con convicción y con firmeza. Quedan juramentados para restablecer esta Constitución de Venezuela y acompañar al Parlamento Nacional a lograr el cambio en Venezuela, a lograr el reencuentro de cada venezolano, a lograr la felicidad en cada esquina y rincón de Venezuela, para llevar el mensaje a la Fuerza Armada Nacional, para llevar el mensaje a nuestra familia militar, para llevar el mensaje a cada rincón de Venezuela. Y para concluir este acto, hermanos y hermanas, de compromiso, comprometámonos entonces al domingo y febrero a las actividades ya propuestas que serán claramente comunicadas. Cantemos las gloriosas notas del himno nacional. Como ustedes han podido ver en sus imágenes, ya Juan Guaidó se ha juramentado ante los directivos de la Asamblea Nacional y también ante el pueblo venezolano como presidente interino de Venezuela y está... Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es como le están llamando en estos momentos. Él ha asumido
liderar el gobierno de transición y además ha dicho que va a invocar a elecciones generales. Esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Juan Guaidó entonces es el nuevo líder del gobierno de transición, el expresidente también de la Asamblea Nacional Constituyente. Miren ustedes el apoyo que tiene en estos momentos este candidato en las calles, la gente harta de la crisis económica y del maltrato del gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a dejar esta información desde Venezuela. Vamos a... Tenemos lo último de la información. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el día de hoy a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento de mayoría opositora al acusarlo de usurpar las funciones del presidente Maduro. Anunció la Corte. Se exhorta al Ministerio Público ante el objetivo de materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional. Vamos a conversar sobre este panorama y lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela con Luis Núñez, analista político e internacional que se encuentra aquí con nosotros en Primera a las 12. Gracias por estar aquí. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, lo que está ocurriendo en Venezuela, conversábamos hace unos momentos con una periodista venezolana y ella nos decía que esta marcha ya es diferente, porque a pesar de que hemos visto a las calles salir en diferentes oportunidades, esa tiene un toque ya diferente que podría marcar la luz al final del túnel. Claro, sería muy bueno explicarle a los televidentes por qué estamos hablando del 23 de enero. Resulta que hace 61 años, en fecha tal como hoy, se derrumbó una dictadura que había en Venezuela y que duró unos 7 años, que fue la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que luego salió en un avión y terminó en España, donde falleció después de haber sido apoyado por la dictadura de Franco. Lo que estamos viendo hoy es una concentración masiva en la mayoría de las ciudades de Venezuela, sobre todo en Caracas, Maracaibo, Valencia, Puerto Ordaz, en fin. Pero lo que acaba de suceder mientras tú estabas leyendo la noticia, cuando hace una hora más o menos el mismo Tribunal Supremo manda a detener a toda la directiva de la Asamblea Nacional, empezando por Guaidó. Hace unos 15 minutos Guaidó jura ante el pueblo como presidente encargado de Venezuela, cumpliendo lo que dice la Constitución. Se supone que ese juramento va a ir acompañado en las próximas horas de una supuesta convocatoria de elecciones, que también tiene el deber de hacerlo. Pero ahora tú me estás leyendo de que el mismo Tribunal Supremo manda a investigar a todos los congresistas de la República, que son mayoría opositora. Si tú me preguntas cómo se llama eso, eso se llama golpe de Estado. Definitivamente estamos frente a un golpe de Estado. Tenemos dos fuerzas, una ilegal y una legal. La ilegal, lamentablemente, tiene el poder de las Fuerzas Armadas, al menos de las grandes mayorías generales, estoy hablando. Pero los mandos medios, la mayoría han desertado. Acá mismo en el Perú, hace unas semanas atrás, tuvimos un pronunciamiento de un grupo fuerte de militares. Pero lo que tú acabas de leer, no me queda duda que conforma un golpe de Estado. Porque lo más seguro es que no solamente vayan a investigar a esos legisladores, sino que van a terminar presos, como hay tantos presos políticos en Venezuela. Si terminan presos, entonces, ¿de qué sirvió esta marcha? No, pero es que la marcha lo que está evidenciando es que el gobierno del señor Maduro, el desgobierno del señor Maduro, no tiene mayor apoyo popular. Ellos convocaron hoy a una marcha también y no le fue nadie, y eso que el gobierno tiene más o menos 3,5 millones de empleados públicos, ahí tarifados, casi obligados a ir a la marcha, y hoy no fueron. El señor Maduro tenía hoy varias alternativas, y se fue precisamente por la peor. Represión, hasta el momento en que vine para el canal ya hay 4 muertos. Ha visto el contexto internacional. Lo más seguro es que en las próximas horas, desde el señor Trump ahí está, justo tenemos... Ya lo están, ha reconocido al líder de la oposición, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Eso ha sido hace un minuto. Mientras estamos conversando. Eso va a desencadenar que más 80 países del mundo hagan lo mismo, y Venezuela va a estar cercada internacionalmente, siempre con sus aliados de siempre: Bolivia, Nicaragua, Rusia y China, que tienen intereses muy grandes en Venezuela, porque durante los últimos años los préstamos, si China y Rusia fueran a ejecutar los préstamos que le han dado a Venezuela, los chinos y los rusos serían dueños del país. Increíble. Increíble.
¿Y digamos, este endeudamiento se da en los gobiernos de Chávez o recién en los de Chávez y en los de Maduro? Todos esos dos gobiernos se han consumido millones de millones. Casi embargado. Pero Transparencia Internacional ha calculado que de todos esos millones recibidos, más o menos 450.000 millones se han ido a actos de corrupción. Por eso es que los gobiernos de los países poderosos, empezando por Estados Unidos, han empezado a detectar dónde están las cuentas de los jerarcas del régimen y las están de alguna manera congelando. Han hecho eso en Panamá, en Andorra, en Suiza. El Perú va por el mismo camino, y ningún jerarca del régimen ha dicho ese dinero no es mío, con lo cual se evidencia que tienen fortunas en el exterior producto de la corrupción. ¿Qué se espera para estos días en Venezuela luego de...? Una confrontación civil muy fuerte. El pueblo que hace año y medio se había replegado después de aquella, ¿tú te acuerdas, Carla, de aquellos 4 meses con 120 muertos? El gobierno, muy bien asesorado por la inteligencia cubana, inventó unas llamadas mesas de negociación que terminaron en nada, porque cuando el gobierno se sentó en la mesa, cuando hay una negociación entre dos partes, tú llevas una serie de situaciones, coyunturas, de peticiones. Cuando la oposición se sentó en esa mesa y dijo, dentro de nuestras condiciones, la primera es remover a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y poner gente independiente. Ahí se cortó todo, porque el gobierno dijo de ninguna manera, porque el gobierno sabe que eso es lo que lo sostiene. Una junta electoral que siempre termina haciendo lo que ellos quieren. En todo caso, si, digamos, ya se encuentra en una tensión social, ¿no es cierto? ¿Ya usted considera que se encuentra en estos momentos en guerra civil? Sí, y te digo por qué. El gobierno ha jugado durante los últimos años a tener de su parte a lo que acá en el Perú llamamos los choros, la delincuencia organizada y desorganizada. En los últimos días lo que hemos visto en la calle son los choros organizados y desorganizados apoyando a la oposición. Ya son diferentes clases sociales las que han salido a marchar. Impresionante. Nunca había visto yo gente de las barriadas populares que tradicionalmente apoyaron a Chávez y a Maduro marchando ayer y hoy. Suponiendo que se pueda convocar a elecciones generales por Juan Guaidó, ¿qué partidos saldrían a hacerle frente a Nicolás Maduro? ¿Hay un sistema de partidos en estos momentos en Venezuela? El Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela se ha encargado de desestimar y legitimar a cualquier partido que sea opositor a Maduro. Por eso, esos partidos, la mayoría no pudieron participar en las elecciones donde Maduro supuestamente ganó. Y además, algo que los televidentes quieran entender, el Jurado Nacional de Elecciones en Venezuela, en esa elección del año pasado, miraba las encuestas, decía, en Tacna los partidos de la oposición tienen alguna posibilidad de ganar, los elimino en Tacna. En Piura también hay 2 partidos de la oposición que pueden ganar. ¡Pum! Invento una excusa jurídica y los elimino. Entonces, la elección del año pasado fue una payasada. Claro. Y todas estas decisiones del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, también son una payasada. Está tomado, pues, obviamente, el tribunal. No quiero hacer comparaciones que puedan ofender a las fuerzas políticas del Perú, pero esto se parece mucho a lo que pasó en el Perú en los años 97, 98, 99 y comienzos del 2000. ¿Cuál es la solución finalmente para Venezuela? Ahora, claro, va a haber una presión internacional. Muy fuerte. Pero ¿cómo realmente se va a plasmar en que ya salga Maduro finalmente de Venezuela, expulsado para siempre? Es complicado dar un diagnóstico, pero yo creo que esta explosión social incontrolable va a llegar, por ejemplo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y a pesar que ahí está Rusia y está China, pero también está Estados Unidos y otros países poderosos. Mira, yo lo vengo diciendo hace tiempo, Venezuela necesita un acompañamiento de los cascos azules por la paz, que se ha dado en otros países, que de alguna manera se pueda tener un jurado nacional independiente que convoque unas elecciones que sean justas, libres y transparentes, y que eso sea el final de esta gente. El señor Guaidó, el presidente encargado, le ha dicho a la cúpula militar, yo estoy dispuesto a conversar con ustedes, a sentarme con ustedes, y si hay que hacer una amnistía con ustedes, que han sido violadores de derechos humanos, lo podría pensar, lo podría negociar con ustedes. Y eso tiene muy tensado al señor Diosdado y al señor Maduro, que lo único que tienen es el apoyo de la cúpula militar.
¿Y la cúpula militar? Por ahora está dura apoyando a Maduro, pero esta cosa de que le pongan lo que llamamos en ciencias sociales un puente de plata, que se le dé la posibilidad de que hay una amnistía, como se ha hecho en otras naciones donde se han violado derechos humanos, le abre una oportunidad, una ventana de oportunidad, una luz al final del túnel, como tú dijiste, a que se pueda tener un gobierno que convoque elecciones y que sea el pueblo el que decida. Ajá. Pero mientras exista, digamos, este ente que decide quién va a las elecciones y quién no. Me imagino que junto con convocar a las elecciones, el presidente Guaidó lo que haría también es nombrar, que es potestad del Parlamento, de la Asamblea Nacional, un nuevo jurado nacional de elecciones para conducir unas elecciones distintas. Pero como te digo, volvemos al choque de trenes. Ajá. Vamos a tener al oficialismo corrupto de un lado y a la oposición unida, con una gran manifestación pública hoy que le demuestra al gobierno que está muy caminando por lo que uno llama el precipicio y que cada día está más aislado nacional e internacionalmente. ¿Qué va a pasar con Maduro cuando salga del poder? ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Se queda en Venezuela? Lo que se había especulado el año antepasado cuando se dieron las manifestaciones y también el gobierno estuvo al borde del abismo, es que él evidentemente pediría asilo en uno de los países de las potencias mundiales que los apoya. Tengo entendido que hace año y medio el único gobierno que está dispuesto a admitirlo era el gobierno ruso. A él, no así al señor Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque el señor Diosdado Cabello en Venezuela encabeza el cartel de los soles. Todos los negocios del narcotráfico están en manos de ese señor. Entonces ningún país quiere comprometerse con un zar del narcotráfico. Diosdado Cabello acabaría preso, en todo caso, en Venezuela. Sí, porque tiene prohibición de entrar a la mayoría de los países donde se ha vendido esa droga. El asunto es que él es un hombre, como llamamos yo, una cabeza roja muy caliente. Él debe tener su plan B ya preparado. Ajá. En el caso de que esto no prospere, digamos, podrían terminar presos, como usted estaba indicando, es la cúpula directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Es muy probable que así sea. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasaría? ¿Quién asume? Serían presos políticos, pero eso va a despertar todavía más fuerte la rabia popular, si llegan a detenerlos. Pero seguramente los de oficialismo alcanzarían a hacer la nueva directiva de la Asamblea Constituyente. ¿Eso es así? Es lo que ellos han hecho, han montado ese parapeto, ese esqueleto que es la Asamblea Nacional Constituyente, que lleva creo que 2 años juramentada y no ha hecho nada. No se ha hecho nada en el sector económico, no se ha hecho nada en el sector productivo, la crisis humanitaria ni alimentación y sanidad es peor cada día. O sea, estamos frente a un choque, pero lo que acabas tú de leer, de que la Asamblea sería investigada penalmente y el jurado, el Tribunal Supremo quiere meter preso al señor Guaidó, eso es un golpe de Estado. No hay otra palabra que lo defina. Bueno, mientras esto ocurre, ¿ya cuántos años va Venezuela, no es cierto, sufriendo? 20. Y se espera que para finales de este año, si es que continúa Maduro en el poder, se llegue casi a 10 millones de porcentaje de inflación, ¿no es cierto?, en Venezuela. Y 5 a 8 millones de personas fuera del país. Y todavía hay personas que no pueden ni siquiera salir de Venezuela por la situación económica. Por la situación económica y porque el gobierno hace todo lo posible para no darle al venezolano la oportunidad de tener un DNI o un pasaporte válido. Te ponen trabas y trabas y trabas. Inventan hasta situaciones corruptas. Si me das $300 en una cuenta que no es una cuenta oficial del Banco de la Nación, te voy a dar lo que se llama un pasaporte express, que al final nunca lo recibes. O sea, es un cúmulo de malos vicios para hacerte la vida imposible. Pero aún así la gente sale por la frontera todos los días. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si es que sigue Maduro en el poder? Bueno, aparte de el tema de la inflación y el tema de que cada vez va a estar peor la economía, ¿él va a destrozar Venezuela? ¿Cómo va a seguir robando? Va a terminar de destrozarla, porque realmente lo que tenemos ahí... ¿Va a matar a su gallina de los huevos de oro? Absolutamente. Pero entonces, ¿qué va a pasar con él, no? Una vez que ya destruya Venezuela. Como estos dictadores que van hasta el final de sus días y después salen o al exilio o muertos. Estoy hablando de Saddam Hussein, de todo el Medio Oriente. Esos conflictos nunca van a terminar bien, porque es que esta gente ha robado tanto y concentra tanto el poder
que no hay otra solución. O se mueren o se suicidan también, cosa que pasó, por ejemplo, con Hitler, porque esto es de la misma calaña, es el mismo aferro al poder, porque el poder le ha dado todo el beneficio económico para él y esa cúpula que lo rodea. Se estima que en Venezuela, por ejemplo, y es un dato que la gente muchas veces no sabe, hay más generales que en todo el ejército de los Estados Unidos. O sea, Maduro nombra a los generales para tratar de tener ahí esa cúpula. Pero este puente de plata que el señor Guaidó les está extendiendo, hablándoles de una posible amnistía, pone a Maduro contra la pared. ¿Cuánto más o menos, digamos, gana un general o los altos mandos del ejército? ¿Pueden vivir tranquilos ellos Pueden en vivir Venezuela? muy tranquilos, ganan una fortuna, superan los $5.000. Claro, los tiene pues comprados, obviamente no va a Absolutamente querer comprados. perder. ¿Y quiénes son todos los que sufren? ¿Existen clases sociales en Venezuela en estos momentos? En este momento está la cúpula del gobierno y un montón de gente pobre. La clase media, y eso es bueno que también se diga en televisión, los gobiernos autoritarios, lo primero que hacen es acabar con la clase media. Claro. Para tener entonces un enfrentamiento entre ricos y pobres. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela. El 85% de la población venezolana trata, óigase bien, de comer una vez al día. Y con esa inflación disparada y proyectada hacia los 10 millones, prácticamente es imposible. Solamente los ricos consiguen algunos alimentos. Porque Venezuela, y eso es bueno que también recordarlo, en los últimos 20 años ha dilapidado la fortuna, pero además ha acabado con todas las industrias nacionales. Nosotros que ya estábamos acostumbrados en Venezuela a vivir mucho solamente del factor petróleo, pero existían fábricas de conservas de atún, existía fábricas de autos, etcétera, confecciones. Todo eso desapareció. El mercado industrial de Venezuela está muerto. Lo que se consigue son colas de gente buscando la basura de los restaurantes, donde van los jerarcas a comer, para ver qué hacen. Pero hay una clase muy empobrecida en Venezuela. Es increíble y también indignante que la gente tenga que vivir así. Es indignante para una de las 5 potencias petroleras más importantes del mundo. Quería hacerle la consulta. Hace un momento hablábamos acerca del apoyo internacional, ¿no? Ya. Y cómo eso va a ayudar, digamos, a darle frente al gobierno de Nicolás Maduro. Pero realmente, ¿cuán importante es? O sea, Lo está aislando, lo está aislando. Y yo supongo que el señor Trump, si quiere realmente ayudar a Venezuela, debería cortar la relación comercial que tiene con Venezuela respecto al petróleo. Ha bajado mucho la cosecha petrolera, ha bajado mucho lo que se le vende a Estados Unidos, pero todavía hay más de 500.000 de barriles diarios que se vende a ese cliente. El otro petróleo se regala a las islas del Caribe para tenerlas controladas en el voto de la OEA. Recordemos que un país grande como Brasil tiene un voto en la OEA y una islita chiquita como Antigua y Barbuda también tiene el mismo voto. Entonces, de alguna manera, herencia de Chávez, han comprado los votos de los países, de algunos países caribeños, para no lograr que se interprete la Carta Democrática Interamericana. Pero sí. Ayer el señor Guaidó también le metió un poquito de candela al asunto al nombrar a un embajador alterno al que tenía el gobierno en la OEA, que es un destacado político venezolano, y eso también ha encendido más la mecha de presión del gobierno. Quería justamente leer este tuit que de último minuto también. Luis Almagro felicita a Juan Guaidó tras proclamarse presidente encargado de Venezuela. Empiezan a salir las proclamaciones. Juan Guaidó ha hecho algo que otros opositores que veíamos no han logrado, ¿no? Claro, es una cara nueva. El gobierno siempre trató de eliminar a Enrique Capriles, a los que conocíamos, los que estaban del elenco estable. Los metían presos o los tenían secuestrados en su casa o los tenían fuera del país. Y de repente les aparece este chico joven, digamos con los pantalones bien puestos, que dijo, he ganado la asamblea, desconozco el gobernante que asumió el 10 de enero, basado en en aquel artículo, y hoy, un día simbólico para Venezuela, 61 años de derrocar una dictadura, fue a una plaza pública y cumpliendo con el Estatuto Constitucional, se juramentó como presidente encargado y su deber, según la Constitución, es convocar elecciones en los próximos días. ¿No se lo esperaban?
El gobierno manejaba la posibilidad de que esto sucediera y el gobierno mismo tenía plan A, plan B, plan C, se fue por el peor, que es muerte, detención e investigación penal de los factores más importantes. ¿Qué pudo haber hecho? Tal vez hoy mantenerse un poco calmado, ver la reacción y de repente mañana poder llamar a una mesa de diálogo, como hizo hace 2 años, pero se dio cuenta que ya es demasiado tarde. Ya la gente no cree más en esas promesas. Hace semanas volvió a presentar un plan económico, elevó el salario de, creo que de $5 a 20, y los precios al día siguiente se habían triplicado. Cada vez que el gobierno quiere arrancar un plan económico, los precios se disparan 3 veces más. Es increíble lo que se ve. Estamos camino a la destrucción de un país si es que el país de alguna manera se replegara, pero yo creo que no se va a replegar. No, la gente ya está harta. La gente está en la calle. Finalmente. Y el que tiene plata y el que no tiene plata tiene muchas dificultades de conseguir alimentos. Uno porque tiene plata pero no encuentra dónde comprarlos, y los demás porque simplemente se están muriendo de hambre. Bien. Muchas gracias por haber venido aquí. Un gusto. A Primera Hora. Muchas gracias por el interés de ustedes en siempre estar con el tema venezolano. Y ojalá que esto sea ya... El principio del fin. Exacto. Muchas gracias por haber A ti. venido aquí. Vamos a hacer ahora nosotros una pausa y ya regresamos. Porque usted necesita amanecer informado. De 6 a 9, el noticiero matutino de Canal N. Las noticias con las que amanece el Perú y el mundo y sus protagonistas. Empiece el día bien informado con Karina Borrero y Augusto Thorndike. Las entrevistas políticas con Mario Ghiberini y los deportes a cargo de Samuel Falvi. De 6 a 9,